Muy bien, vamos con el segundo tema de hoy. Voy a poner compartir pantalla. Eh, esperen que... Uy. Tengo que abrir... Voy aprendiendo junto con ustedes esto. Uy. Ya casi, ya casi. Ahora sí. Tiene que poner esto en pantalla completa. Bueno, volví, perdón. A ver si ahora sí puedo compartir pantalla bien. Acá. ¿Ahí ven la presentación ustedes? Sí, se ve. Perfecto. Esperen que ahora voy a poner... ¿Ahí ven como en pantalla completa la presentación? Sí, ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a ver lo que son los trastornos producidos por el calor. Eh, yo les decía el otro día cuando vimos cuerpo humano y cuando vimos shock, el cuerpo humano es como una máquina, funciona con temperaturas más o menos estándares. Lo normal es cercano los alrededores de 37 grados centígrados medidos a nivel de la boca. Esto más o menos en todos los cuerpos es igual y nos mantenemos a una temperatura media estándar independientemente de lo que es el medio ambiente. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para mantenernos, que no nos calentemos en exceso, por más que haga calor, a cierta medida, o que no nos enfriemos demasiado. Bien, uno de los métodos que nosotros tenemos para mantener nuestra temperatura, como yo le decía, constante, es la transpiración y la vasodilatación. ¿Se acuerdan de esto? Hablamos cuando vimos yo que el otro día, lo que era la vasodilatación y la vasoconstricción de los vasos sanguíneos para medir un tema de la temperatura. La transpiración es la forma, es el sistema de refrigeración más importante que tenemos. Funciona así como yo le decía otra vez con los autos, con el radiador y el agua de los autos, funciona de una forma similar. A su vez, la vasodilatación o la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, los capilares, los más cercanos a la superficie de la piel, a través de controlando el diámetro de ellos, es que se pierde o se resguarda la temperatura. Tenemos varios tipos de trastornos por el calor. Los dos principales que nosotros vamos a hablar es el primero, el que se llama agotamiento por calor, y el paso siguiente, que sería el golpe de calor, es lo más grave. La insolación, que es un término más silvestre, por decirlo así, que usamos generalmente todos, es una mezcla. Hay muchos que dicen que la insolación es el agotamiento por calor y otros que dicen que es como el golpe de calor. Es un intermedio de la insolación entre el agotamiento por calor y el golpe de calor, que vendría a ser más grave. Ahora, después cuando veamos cada uno, vamos a ver que más o menos hay que hacer lo mismo. Uno es como más avanzado, si se sigue el calor en exceso, si sigue aumentando, pasamos lo que es el golpe de calor. Los trastornos, estos del calor, son producidos principalmente o causados por la exposición al calor excesivo y porque fallan los mecanismos de pérdida de calor. Es uno u otro o normalmente los dos. Estamos muy expuestos al sol y a su vez nuestro cuerpo falla en el poder eliminar ese calor excesivo. La producción de calor excesivo en el cuerpo puede ser, por ejemplo, a infecciones con fiebre alta, al aumento de la actividad de la tiroides en personas con enfermedad en la tiroides, actividad muscular extenuante, ¿verdad? Pueden ser también ciertas drogas o ciertos medicamentos que aumentan el metabolismo, por ejemplo, la cocaína, anfetaminas, el éxtasis, o también algunos medicamentos de uso más cotidiano, por ejemplo, la aspirina, en dosis muy alta van a producir un aumento de la producción del calor del cuerpo. Entonces, una sobredosis de algunos medicamentos de uso normal pueden aumentar nuestro metabolismo y hacer que nuestro cuerpo genere mucho más calor del que normalmente produciría. A su vez, también podemos tener una pérdida ineficaz, que el problema sea que no podemos perder el calor correctamente.
Algunos de los factores que aumentan estos, por ejemplo, es usar mucha ropa de abrigo o ropa muy apretada, ropa de telas más tipo nylon, más plásticas que no dejen transpirar y pasar la transpiración o el aire a través de ella. Como yo le decía también, hay fármacos antipsicóticos y algunos otros que pueden reducir la cantidad de sudor que provocan nuestras glándulas sudoríparas, entonces no nos permiten eliminar correctamente ese calor, no nos permiten refrescar la piel. Hay trastornos o enfermedades en la piel que pueden afectar la sudoración. También a veces no, generalmente la obesidad, el aumento de la capa de grasa es como un aislante y mantiene el calor también encerrado. Y también, por ejemplo, algunos metales, por ejemplo, enfermedades mentales, como ser, por ejemplo, la demencia o embriaguez o algunos trastornos de la edad adulta, de los adultos mayores, pueden hacer que pierdan la conciencia o la capacidad de buscar refrescarse, igual que pasa con los niños chicos. No se dan cuenta, no tienen la capacidad de darse cuenta cuando su cuerpo está con mucho calor. Eso pasa siempre en los extremos de la vida. Entonces, factores de riesgo para sufrir estos trastornos de calor pueden ser eso, los extremos de la vida, ser muy mayor o muy joven, los niños o los adultos mayores, tener algunas enfermedades como disfunción cardíaca, pulmonar, renal o hepática, tomar diuréticos, porque los diuréticos nos hacen eliminar mucho más orina, entonces perdemos más líquido de nuestro cuerpo. Y como decíamos, ¿cómo refrescamos nuestro cuerpo? Con ese líquido que tenemos adentro. Si lo estamos perdiendo por la orina, vamos a tener menor capacidad de sudoración. ¿Tá? Y lo mismo el estar deshidratado, que hablábamos el otro día cuando dimos el tema de shock. ¿Voy muy rápido o venimos bien? Perfecto. Cualquier cosa, saben que me paran y voy un poco más tranquila. Igual todo esto es como una introducción, por eso es como lo digo más light, es para que vayan entendiendo, no para que lo aprendan de memoria. Algo importante, bueno, ahora vamos a hablar posta qué pasa en esos episodios de excesiva expuesta, de estar excesivamente expuesto al sol. Pero primero vamos a hablar de cómo prevenir estos problemas. Por ejemplo, niños y las mascotas inclusive, nunca dejarlos en lugares encerrados o espacios mal ventilados. La clásica, dejar un perro o un niño en un auto cerrado mucho tiempo, ni siquiera unos minutos, ya que, por ejemplo, el auto con el metal, los vidrios cerrados, pueden hacer que la temperatura del ambiente aumente de una forma muy, muy rápida a temperaturas muy elevadas. También cuando hace mucho calor, personas de edad avanzada y los niños, la idea es eso, estar en lugares bien ventilados, en lo posible con ahora que está en todos lados el tema del aire acondicionado, estar siempre bebiendo líquidos o tener a disposición y ofrecer líquidos. Usar ropa ligera, ropa de algodón, ropa de telas que permitan el pasaje del aire y el pasaje de la transpiración. Cuando tampoco es cuestión de tomar 20.000 litros, yo creo que está más adelante, 20.000 litros de agua, porque el agua sola, nosotros cuando transpiramos perdemos agua y perdemos sales minerales. Si nosotros transpiramos mucho y tomamos mucha agua sola, H2O, agua en la canilla, como quien dice, nos van a faltar sales, es más, vamos a estar diluyendo las sales que tenemos adentro, entonces es mucho peor. Si transpiramos muchísimo, lo ideal es tomar soluciones que se llaman isotónicas, que tengan agua y que tengan las sales minerales que perdemos con la transpiración. Hay las bebidas para los deportistas, esas tienen todo eso. Es importante no tomar bebidas alcohólicas en esos casos, igual que tampoco tomar bebidas con cafeína ni mucha azúcar, porque van a hacer que la deshidratación se dé mucho más rápido y puede empeorar. Sí, bien. ¿Ustedes están viendo la presentación conmigo? Sí. Perfecto. Vamos ahora a hablar posta de la primera situación de estrés frente a lo que es el calor, es lo que se llama el agotamiento por calor. Es cuando se pierde muchos líquidos y, como les decía recién, sales, los electrolitos, debido a una exposición al sol. ¿Tá? Esto lo que da, yo les contaba el otro día cuando vimos shock, ¿se acuerdan? Nosotros con la deshidratación no perdemos sangre roja, no tenemos hemorragia, el vaso no se rompió,
pero sí nuestro cuerpo manda agua como transpiración y todo para enfriar la zona. ¿Se acuerdan que esa parte del agua también es parte del plasma? Entonces, lo que ocasiona igual es una disminución del volumen de sangre. ¿Se acuerdan eso? Perfecto, una disminución del volumen de sangre. Entonces vamos a tener síntomas muy similares o los mismos síntomas que tendríamos si tenemos hasta una hemorragia. Vamos a tener, ¿se acuerdan lo que hablamos el otro día de un shock? ¿Por qué? Porque al cerebro en cierta forma le va a llegar menos sangre circulante. No estoy perdiendo sangre en una hemorragia, pero la sangre va a quedar mucho más concentrada. Entonces sí, al cerebro le va a llevar menos sangre. Estos síntomas van a ser desde sentirse mal, María, vamos a ver ahora, hasta el desmayo y cómo colapsar. ¿tá? Si el agotamiento por calor sigue avanzando, vamos a tener un shock, ¿tá? Por deshidratación, ¿se acuerdan? Por hipovolemia, ¿tá? Que es también lo que se llama acá como un golpe de calor, si esto sigue avanzando. ¿Cuáles son estos síntomas? Los mismos que hablamos el otro día. Empiezan suaves y cada vez van aumentando. Ojo, no son síntomas específicos de un agotamiento por calor. Estos síntomas no le solo pasan a la persona que está mucho tiempo al sol. ¿Se acuerdan que había un montón de causas que nos daban los síntomas de shock? ¿tá? Son comunes a muchas enfermedades o muchas situaciones patológicas del momento. ¿Cuáles son estos? Desde mareo que empieza leve, debilidad, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, dolores musculares, náuseas, vómitos. ¿Se acuerdan que siempre las náuseas y los vómitos pueden estar presentes y complicar aún más la situación? Algo importante que generalmente el agotamiento por calor, las primeras etapas, no hay una confusión mental ni una falta de coordinación, que sí vamos a ver ahora después que ya en el golpe de calor, cuando hablamos de una insolación mucho más grave, ya la persona está confusa, desorientada, ¿tá? Y puede tener hasta problemas del equilibrio, de la coordinación, y eso ya porque ya se está desarrollando más un estado de shock. En estos casos, la temperatura corporal suele ser normal o un poquito elevada, pero no ser tan alta. No llega a pasar los 40 grados. ¿Qué tenemos que hacer una persona así? Bueno, primero, sacarlo del ambiente caluroso, sacarlo del sol, poner un ambiente ventilado, más fresco, a la sombra. ¿tá? ¿Se acuerdan que hablábamos que le podemos dar líquidos para que tome? ¿tá? El tratamiento en sí es el reposo, o sea, la interrupción de la actividad que estaba tomando en un ambiente más tranquilo, más fresco, y que empieza a tomar líquidos. Lo ideal en estos casos es una bebida deportiva porque tienen también sales minerales. Aflojar la ropa y se puede también humedecer la piel con paños mojados, húmedos, no fríos, porque eso va a hacer que la persona tenga un chucho y va a generar más calor y va a ser más complicado, pero paños o agua a temperatura ambiente va a hacer que la piel se refresque. Normalmente, después de recibir líquidos, de un ambiente más fresco, ventilado, de refrescar un poco la piel, la persona rápidamente vuelve a sentirse bien por completo. ¿Qué pasa si la persona sigue perdiendo líquido, perdiendo sales minerales, sigue sufriendo de este aumento de temperatura? Pasa como del grado siguiente, vendría a ser que ya es el golpe de calor o insolación. El golpe de calor es potencialmente mortal, ya se provoca un shock por deshidratación, ¿tá? La temperatura corporal aumenta mucho y eso también puede ser un daño directo a todos los órganos internos. Puede aparecer en pacientes jóvenes, de que están un esfuerzo, por ejemplo, en deportistas jóvenes, ha pasado muchas veces, por un esfuerzo excesivo al sol. Puede aparecer en personas de edad avanzada, porque los dejan en una habitación cerrada, pasa en hogares, en residencias de adultos mayores, que los dejan como que ahí estirado, por decir algo, en una habitación cerrada, sin mucha ventilación, en días de calor, muchas veces acostados, tapados por igual que un acolchado, y esas personas no son capaces de reaccionar y es que se dan este tipo de problemas. Generalmente la temperatura corporal aumenta demasiado de una forma desmedida y puede ser ya mayor a 40 grados y ya esto afecta la mecánica del cerebro. Se ven alteraciones cerebrales.
generalmente se puede producir, o sea, a veces se puede producir de una forma muy rápida, como decía recién, si la persona permanece en ambientes cerrados, la clásica también es un auto, cuando se dejan los niños o a las mascotas en los autos, rápidamente la temperatura empieza a aumentar en la zona y provoca un golpe de calor muy grave y muy rápido. Pasa también con trabajadores de la construcción, trabajadores, por ejemplo, de barcos en la sala de máquinas y otros trabajadores que a veces, desde bomberos, policías que llevan trajes muy calientes, muy gruesos, trabajadores, por ejemplo, como dice acá, de la fundición, que usan equipos externos muy gruesos, corren gran riesgo de tener estas patologías. En algunas se ve en los adultos mayores principalmente, que a veces como que se va acumulando el calor hasta que el cuerpo entiende al principio intentar mantener, más allá del aumento de temperatura exterior, intenta mantener los niveles normales hasta que en el correr de varios días empiezan a fallar los mecanismos. O sea, los adultos mayores no siempre se da de golpe, sino como que se va lentamente hasta que la persona está totalmente deshidratada y el cuerpo empieza a fallar. ¿Cuáles son los síntomas? Son parecidos a los que vimos hoy, pero un poco más agresivos, mucho más fuertes. Esa es la diferencia principal. Entonces, mareo, aturdimiento, debilidad, torpeza, ya se ve afectado todo lo que son las funciones cerebrales de coordinación, de pensar, de razonar, más allá de la fatiga, el dolor de cabeza, la visión borrosa, náuseas, vómitos, como le decía hoy. En estos casos muchas veces el cerebro empieza a fallar tanto que el centro regulatorio, o sea, la persona ya deja de darse cuenta que tiene calor. Entonces es como, cuanto más calor tiene, menos calor siente y hasta se abrigan al revés porque empiezan a transpirar frío o tienen, ¿se acuerdan? Yo les decía, la sudoración esa helada, se abrigan más, pero es toda una reacción contraria. Puede haber personas que ya, como que el cuerpo se seca y ya hasta dejan de transpirar. En una insolación fuerte, un golpe de calor fuerte, la persona ni siquiera va a empezar a sudar, ni siquiera va a transpirar. ¿Cómo, por qué o cómo nosotros pensamos en este tipo de problemas? Tiene que haber una persona, tiene que estar la idea de que la persona estuvo al calor. En invierno no vamos a pensar que alguien esté deshidratado por un golpe de calor. Ustedes, por ejemplo, una excursión, en un paseo, si están en algún lugar, por ejemplo, un tour que sea al aire libre, en verano, mucho calor, las camionetas o esos ómnibus que son abiertos arriba, en el piso de arriba, una persona que estuvo mucho rato en un gran paseo, perfectamente pueden tener cualquiera de estas patologías. Son bastante comunes trabajando a la intemperie en ambientes calurosos y en épocas de calor. Muchas veces van, no sé, los turistas que con la mochila, con una camperita, porque se van todo el día del hotel o cosas así. Entonces también acumulan ropa, las mochilas no dejan que transpiremos la espalda. Ese tipo de cosas es que empiezan a evitar que el cuerpo pueda perder calor normalmente. En esos momentos es que tenemos que pensar, en esas situaciones es que tenemos que pensar en este tipo de patologías, en este tipo de accidentes, por decirlo algo. Como yo le decía al principio, no toda persona que se sienta mareada, confusa, que le duele, que cansada, que le duelen las piernas, con náuseas, vómitos, va a tener un golpe de calor o un agotamiento por calor. Hay muchas demás cosas que dan los mismos síntomas. ¿Qué tenemos que pensar nosotros acá? Si la persona estuvo o no mucho rato al sol, con mucho calor, y no consumió, no tomó los líquidos, no tomó abundantes líquidos. En esos casos es que pensamos en estas patologías. ¿Qué hay que hacer? Parecido a lo de hoy. Y acá lo que hablamos más, inmersión en agua. Bueno, si la persona lo que sea, igual mojar la piel. Si tenemos una, una botella de agua de temperatura ambiente, le tiramos por arriba. Si tenemos un tacho grande, es más bien para un niño, pero bueno, intentar mojar y ayudar a que la persona refrescarle la piel, ¿sí? Vamos, si todavía, ¿se acuerdan que hablamos cuando alguien está confuso, nunca le damos de beber? Si la persona no está confusa, si está orientada, si está consciente, le damos de beber. La idea es enfriar, bajar esa temperatura corporal lo antes posible para que los órganos internos no sufran lesiones o daños. Sí, si vemos que hay una alteración, como en este caso de la conciencia, la persona está muy confusa, mareada, empieza a hablar incoherencias, empieza a delirar, está muy mareada, se desmaya, ese tipo de cosas, tenemos que enseguida trasladarla al hospital o pedir una ambulancia.
En general, ¿cuál es el pronóstico de esto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo anterior? El agotamiento por calor, dijimos que enseguida que la persona se recupera, enseguida que la persona se refresca, se recupera sin problema muy rápido. Acá depende de otras cosas porque acá ya avanzamos un paso más, el cuerpo ya sufrió mucho más por este excesivo calor. Entonces, esto va a depender de la edad de la persona. Cuanto más chicos o más grandes, es más grave y más complicado. Muchas veces un adulto, un adulto mayor, tiene otras enfermedades de base. Entonces, este tipo de patologías de golpe de calor, esta deshidratación es fuerza, este calor excesivo del cuerpo, puede hacer desequilibrar o hacer que cualquier otra enfermedad de base se complique mucho más. ¿Tá? Depende hasta también cuán alta llegó la temperatura corporal, si superó los 40 grados es bastante complicado. Acá tenemos algunas diferencias entre lo que sería el agotamiento debido al calor y la insolación o el golpe de calor. Dijimos, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. La insolación o el golpe de calor es como un paso más grave, como que avanzó la cosa y no se pudo parar a tiempo. Esa vendría a ser la diferencia. Ya en la insolación y el golpe de calor, ya el cerebro y los órganos en general están sufriendo porque el cuerpo aumentó mucho de temperatura. En el agotamiento debido al calor, si bien hay un aumento de la temperatura en la piel, el cuerpo por dentro no sube generalmente mucho más de 38, 39 grados, no llega a los 40. En la insolación o el golpe de calor fuerte, generalmente hay un aumento, como decíamos hoy, de temperatura corporal total, que es lo que lesiona al cerebro y a los órganos internos. Generalmente en la insolación, una de las cosas que vemos acá en la grafiquita, ya no hay sudor o el cuerpo ya transpira mucho menos. Y hay una pérdida de conocimiento o una confusión mental. ¿Sí? Acá tenemos en general también lo mismo que hablamos como una fotito a modo de resumen de esto que veníamos hablando. ¿Qué pasa en el golpe de calor? Hay que, bueno, algo bueno para que no pase, evitar estar al sol entre las 12 y las 5 de la tarde, son las horas más fuertes. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Puede haber hemorragia nasal, que no hemos nombrado, taquicardia, vómitos, calambres, mareos, dolor de cabeza, puede haber desde pérdida de conocimiento, al principio sudor y luego la ausencia del sudor. Estas son cosas que indican más gravedad. A ver si puedo... Eso. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, protegernos del sol, especialmente la cabeza, usar ropas claras, ropas holgadas, de un material que sea transpirable, mantenernos hidratados, no tomar, como yo les decía hoy, ni bebidas alcohólicas, ni azucaradas, ni con cafeína, porque aceleran los metabolismos y hacen que nuestro cuerpo no pueda defenderse de esa pérdida de calor, y es mucho más, después vamos a ir viendo más adelante, es mucho más rápida la pérdida de temperatura y de control corporal. Tomar duchas no muy frías, porque tampoco el exceso de frío hace que después el cuerpo por el temblor genere más calor, entonces peor. Lo ideal es temperatura ambiente, temperatura media. No hacer lo que dice acá, ejercicio muy fuerte, muy cardio, muy bruto, al sol en las horas de pico de calor. Son cosas importantes más allá de lo buen deportista o entrenado que sea la persona. Ustedes, en el caso de su trabajo, siempre protegerse ustedes y proteger a los turistas que lleven a su cargo de esas horas del sol, de no estar al sol, al rayo del sol y mantenerse siempre hidratados. Los niños y los adultos son los que peor llevan esta parte, entonces siempre estar cuidándolos. Vendría a ser un poco así. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Un comentario, profe. Decime. Una vez que estuve en una zona desértica de más de 40 grados, te advierten que el cuerpo no se ve la transpiración, la ropa no se moja. Entonces uno pierde un poco la noción de que está transpirando un montón, pero está. Sí, sí, es que el hombre, nosotros la temperatura la controlamos también mediante el exterior. Entonces, o sea, hay tanto calor, por más que transpiremos, se seca, se evapora muy rápidamente. Y acá en Uruguay estamos acostumbrados, cuando hace mucho calor estamos todos mojados a la ropa. Pasa cuando hay calor, pero mucho calor para nosotros, igual no es tanto como en esos ambientes que vos contabas. En esos ambientes se evapora tan rápido el agua de nuestra piel que no llega a refrescar y no llegamos a darnos cuenta siquiera que estamos transpirando. Entonces, tener mucho cuidado en eso. Decinos, Nair.
Profe, cuando yo era chica, me acuerdo de cuando estábamos así con dolor de cabeza de estar tantas horas en el sol con los chiquilines o en la playa, que nos poníamos un vaso de agua en la cabeza, me acuerdo. Yo no sé, la verdad, no sé qué tan real, qué tanto funciona eso. Si es realmente que, yo me acuerdo cuando era chica también, nos poníamos una toalla, creo, y el vaso y salía burbujita, ¡ay, estás insolado! Antes, cuando yo era chica, como tengo 43, cuando éramos chicos, íbamos a la playa todo el día. Todo el Más, día, nos todo levantamos a las 10 de la el mañana y íbamos a esa hora hasta las 6 de la tarde. O sea, todas día. las horas que ahora son, por Dios, antes estábamos clavaditos ahí en la playa, al sol. Ni siquiera nos poníamos, creo, ningún protector. Es más, nos poníamos No, Coca-Cola, manteca o boludeces así para tostarnos aún más. O sea, totalmente una locura. Nunca, yo, por ejemplo, nunca usé gorro porque lo odiaba, me parecía que era feísimo. Y me acuerdo eso del vaso de agua acá arriba y salía en burbujitas y me insolé y esto me curó. Yo no sí, sé yo me hasta qué acuerdo punto eso clarito. sirve, pero es verdad. No, pero era como que yo, a mí me decía mi bisabuela y yo me hacía lo que ella me decía. Me decía, ponete el vaso de agua, ponete. Y yo iba corriendo y me ponía. Creo que Ella se quedaba O, tranquila. todos nosotros creo que hemos hecho alguna vez el vaso de agua en la cabeza. o poner las muñecas abajo de la canilla de agua. Bueno, Cuando eso no jugabas lo un partido sabía. de fútbol, cuando volvías de un partido de fútbol de esos al mediodía, te decían mucho bajar las pulsaciones y enfriar la sangre, poner las muñecas abajo de la canilla del agua, también se dice. Ah, mira. Esperen, voy a dejar de grabar y seguimos.